Cuando trabajamos con circuitos, la manera más fácil que tenemos para resolver y determinar las propiedades que tiene un determinado componente del circuito es agrupar las resistencias. Hola a todos, mi nombre es Melina Zapata. Este es un video para la unidad curricular Electricidad y Magnetismo y hoy vamos a ver cómo agrupamos resistencias en un circuito electrónico de corriente continua. Comencemos por lo más básico. ¿Qué es una resistencia y para qué la utilizamos? Una resistencia es un elemento que va a impedir el paso de la corriente. Por un lado podemos utilizar este tipo de resistencia que la vamos a utilizar para poder controlar las características de un circuito, es decir, disminuir la corriente, cambiar el voltaje que va a tener o el potencial que va a tener un punto. O bien tenemos este otro tipo de resistencias que se utilizan directamente para aprovechar por efecto Joule el calor que generan las resistencias. El calor que generan las resistencias y utilizar esa potencia o ese calor para a lo que querramos. Ejemplo, estufas, calentar agua o muchas más aplicaciones. Cualquiera de estos dos tipos de resistencias se trabajan de la misma manera dentro de un circuito. Cualquiera de las dos la representamos por igual, como está escrito acá. Vamos a ver ahora cómo podríamos agrupar dos resistencias para ayudarnos en la resolución de circuitos. ¿Y por qué podemos agrupar resistencias? Porque para una fuente que está alimentando un circuito es indiferente si está alimentando una resistencia o 20 resistencias en unas ciertas combinaciones que generen el mismo efecto. Cuando analizamos los efectos para agrupar resistencias, es indiferente el efecto que genera una resistencia que el que generarían en su conjunto todas las resistencias. Entonces vamos a mirar de manera global cuál es el efecto que genera cada una de ellas. Empecemos con lo más fácil. Empecemos con la primera agrupación, que son dos resistencias en serie. Entonces vamos a tener una resistencia R1 y una resistencia R2. ¿Cómo sabemos que están en serie? ¿Cómo podemos determinar que las dos resistencias están en serie? Bien, vamos a mirar dos nodos, A y B. Y vamos a pensar cómo es la corriente que está circulando por acá. Una corriente que puede estar generada por una fuente externa que conecto entre estos dos nodos. ¿Qué va a pasar? La corriente va a empezar a circular de esta fuente, que tiene una diferencia de potencial delta V, y va a venir en este sentido. Cuando llega al nodo A, va a pasar por R1. No nos olvidemos que corriente es el diferencial de carga que hay con respecto al tiempo, es decir, qué cantidad de cargas están pasando en un determinado tiempo. Y pensemos por un instante a las cargas como partículas. Entonces, podemos decir que dos resistencias están en serie si las partículas que están pasando por una resistencia son las mismas que están pasando por la otra. Tengamos en cuenta que las partículas no se pueden crear dentro del cable y no se pueden acumular, están circulando. ¿Por qué? Porque la fuente los hace circular. Entonces, al no poder estar en ningún lado, las partículas van a venir por este nodo, por la fuente al nodo A, van a pasar por R1 y las mismas partículas son las que pasan por R2. Ahí podemos decir que la corriente que está pasando por la resistencia 1 también es la misma que pasa por la resistencia 2. Estas corrientes son las mismas. Y a su vez es la misma corriente que está saliendo de la fuente. Y veremos qué pasa con los potenciales. La fuente tiene una diferencia de potencial delta V y está conectada a los nodos A, B. Por ende, entre A y B yo tengo la caída de potencial que me genera la resistencia R1, que la vamos a llamar delta V1. Y tengo la caída de potencial que me genera la resistencia R2, que vamos a llamarla delta V2. Y vamos a marcar acá un tercer nodo C. Si la fuente está conectada a los nodos A y B, significa que entre A y B tengo la misma diferencia de potencial que la fuente, es decir, delta V. Pero si analizo por el otro lado, entre A y C tengo la caída de potencial delta V1. Y entre C y B tengo la caída de potencial delta V2. Eso significa que la suma de las dos caídas de potenciales me está dando la caída de potencial de la fuente, como decimos acá. Pero la caída de potencial es la corriente que está pasando por la resistencia. Entonces sería delta V1, lo puedo llamar como la corriente que pasa I1
por la resistencia R1. Y a delta V2 lo puedo llamar la corriente I2 por la resistencia R2. A esto lo puedo ver como también una sola resistencia que habría entre el nodo A y B, que es una resistencia equivalente, que la vamos a llamar R equivalente, multiplicado por la corriente I. Pero hemos dicho que las corrientes son todas iguales. La corriente que sale de la fuente es la misma que está pasando por ambas resistencias. Por ende, estos se van. Esto me dice que la resistencia equivalente es igual a la suma de R1 más R2 cuando están agrupadas en serie. Si tengo más resistencias, ¿qué va a pasar? Cada resistencia se va a ir sumando, es decir, que la resistencia equivalente cuando están en serie siempre es la suma de las resistencias individuales. Esto nos permite agrupar todas las resistencias en serie en una sola, cuya magnitud es la suma de las resistencias individuales.